Bueno, llega el momento de la última ponencia, pero antes me quiero tomar una pequeña licencia, que me voy a salir un poquito del guión, para acordarme un momentito de alguien que no nos ha podido acompañar hoy aquí por motivos personales y que ha sido una parte muy importante de todo esto para que se pueda llevar a cabo, para que se organice este THR y que sea una realidad. Así que simplemente le quiero mandar desde aquí un abrazo muy fuerte a Ángeles Muntada, la presidenta de ANSVAP, que no nos ha podido acompañar. Y ahora ya sí, os voy a presentar a Attila Danko. Attila Danko es un experimentado médico de familia en Ballarat, Australia, y nos va a hablar, en este caso el nombre yo creo que promete mucho. Tengo un sueño, I have a dream. Attila Danko. Gracias. Desde los 11 años que fumo y también soy doctor, sigo fumando y esto me avergüenza mucho. Independientemente de lo que hiciera, no podía dejar el vicio. Y hace unos años nació mi primera hija. La aguantaba en los brazos, la sostenía y sentía un gran amor, algo que nunca había experimentado en mi vida, el amor que sentía por ella. Me horrorizaba la idea, sin embargo, de que ella respirara por su naricilla tan bonita el humo tóxico que yo alentaba sobre ella. Así que con una determinación, después de tomarme muchos parches y gomas de mascar de nicotina durante 6 meses, tomé la decisión de dejar de fumar, pero iba a alguna reunión, a algún banquete, la gente fumaba y decía, oye, dame un pitillo. Y después de que hubieran desaparecido los síntomas del pavo, quería fumar, quería coger un pitillo, saborearlo a fondo hasta la colilla, saborearlo y decir, esto es lo mejor del mundo, un buen pitillo. Mi hija se fue haciendo mayor, iba creciendo y ella decía, papá, vamos al campo a hacer una excursión. Y allí encontrábamos, cogíamos ramitas, semillas y esperábamos que crecieran dentro de 20 años cuando volviéramos a ese campo otra vez. Y ahí empecé otra vez a volver a fumar. Y resulta que un día estaba fumándome un pitillo sentado en el coche y estaba pensando en por qué demonios no puedo dejar de fumar. Esto va a acabar matándome. Y tempranamente además pensaba en mi hija, imaginándomela y llorando sobre el cadáver de su papá muerto antes de lo que le tocaba, y acabé llorando porque estaba totalmente atrapado por el tabaco. Así que apareció el vapeo y para mí fue un milagro. Podía dejar el vicio, podía hacer la conversión a algo más, podía hacer el traspaso y me sentí muy consolado, muy liberado, muy agradecido por este descubrimiento. En Australia, el vapeo en principio se equiparaba con la heroína. A uno se le puede denunciar por ello y esto me enfadaba, el hecho de que alguien que me salvaba para beneficio de mi hija, por eso se me podía demandar. Y en todo el mundo 7 millones de personas cada año mueren por haber fumado. Esto es un coste terrible que se produce año tras año. Así que rechazaba todo esto desde lo más profundo de mi ser. No podía imaginarme a ese hijo que llora sobre la tumba de su madre fumadora, o una hija llorando sobre la tumba de su padre muerto tempranamente por el tabaco. Como aquí se ve en todo el mundo, el consumo de cigarrillos todavía asciende, todavía sube. La cifra de fumadores en el mundo todavía sube. Y el pronóstico del negocio, como siempre, es el siguiente. De acuerdo con todas las recomendaciones del STC, quizás podamos empezar con alguna medida de reducción del tabaco, que todas estas curvas puedan empezar a bajar. En Australia lo hemos intentado todo. Hemos aumentado un 3,5% la fiscalidad sobre el tabaco. Ahora un cigarrillo, un pitillo cuesta ya casi €1.
y tenemos las leyes antitabaco quizás más duras contra el tabaco. Y me llegó información la semana pasada que me decía que de hecho ha subido mucho la tributación a lo largo de 5 años del tabaco. Esto ha hecho que durante 5 años el consumo de tabaco se haya en cierto modo estancado. En algunos países como Estados Unidos, Reino Unido se introduce restrictivamente la ley antitabaco. Ahora toca el turno a Australia hacerlo. El establecimiento, tal como se leía en la prensa hace unos años, decía que para 2030 los que dicen que se va a acabar el hecho de fumar están bromeando, esto no va a pasar nunca, va a pasar como en Australia, y esto lo he tomado prestado de una presentación anterior, y esto nos lleva a una manera diferente de hacer que esta curva suba, no alterar el curso de la curva de consumo de nicotina, sino procurar que la curva de consumo de nicotina con riesgo se convierta en una curva de consumo de nicotina sin riesgo al 2035. Quizás la sanidad pública se beneficie de ese descenso de los fumadores de nicotina, pero para esto se necesita hacer un descenso casi catastrófico de los niveles de fumadores. Estaba preparándome para esta conferencia y pensaba, bueno, y si fuera posible, es imposible que haya una catástrofe de este tipo derivada del descenso del consumo de tabaco. Aquí tenemos una especie de instantánea de esta María de la fotografía digital. A cabo de unos años de aparecer, ella había pasado a ser algo popular. En el año 62 murió Marilyn Monroe. En aquella época, en el año 63, apareció el diazepam, ella se había asociado con barbitúricos. Las recetas de barbitúricos al cabo de unos años ya no existían. Si hubiera vivido un par de años más, Marilyn ahora todavía estaría viva. Recuerdo que había trabajado en ICU con un paciente que se había tomado para 50 tabletas de diazepam, se le dio algo de apoyo psicológico, al cabo de 24 horas se hicieron de la alta del centro. ¿Y por qué motivo no podríamos tener el mismo tipo de obsolescencia, de hecho catastrófico, cuando aparece una cosa de este tipo que provoca un gran cambio en los hábitos de consumo? Y aquí el motivo. Y uno se puede reír, yo también cuando vi esta foto me reí, pero desde luego la gente que tiene este tipo de mentalidad francamente creen que el sexo promiscuo es peor que morirse de sida. Y uno lleva a un sufrimiento eterno, el otro lleva a un alivio fugaz. Del mismo modo, en el establishment de control del tabaco se cree que la nicotina es un mal, que la nicotina es el problema que mata a la gente, que hace que la gente todavía esté peor a causa de la industria tabacalera, y acaban pensando que el sufrimiento de unos pocos fumadores que mueren es un pequeño precio por pagar si podemos evitar una generación de jóvenes adictos nuevos que aparezca. Al fin y al cabo, el fin justifica los medios y todos lo podemos entender. Desde luego, ellos han echado los cimientos de su propia religión, en el sentido de que es el artículo que dice que no se oirá a nadie que haga publicidad en contra de la nicotina y sin esta regla los confesores los que confiesan esta religión se colapsarían. Y aquí un artículo de fe más, otro dogma más. Lo más importante que hacer según esta religión es escuchar y entender. Y yo esto lo hago con personas que a mí me pueden parecer enemigos. Intento comprender el establishment del control antitabaco, y este es el secreto poder que los fanáticos no tienen, el poder de crearse enemigos supuestos y convertirlos en amigos. Hay mucha gente por ahí que la pueden convertir
convertir en amigo en esta polémica, que cada vez se sienten más incómodos con la idea de encarcelar a los consumidores ordinarios en Tailandia, por ejemplo, tratándoles a los vapeadores como heroinómanos. En Australia y en India, vapear también supone un delito que te lleva a la cárcel. Los consumidores ordinarios a este nivel tienen muy poca fuerza, por eso es fácil enseñar a este sector del vapeo. Pueden decir, bueno, al fin y al cabo están ahí por lucro. También desdeñan los trabajos científicos. Los científicos quieren entender un sector cuyas reglas quieren romper. Cuesta muchísimo tratar con un consumidor que lo único que busca es algo que le ayude a tener un estado sanitario algo mejor. Yo he leído los libros de este autor con muchísimo interés y dice que la narrativa de un consumidor ordinario es potentísima, algo que subraya constantemente en sus obras, y creo en esto firmemente. Es que esto es lo que más les asusta. Les asusta a Barry Thompson, Charles Yates también le da miedo, Ned Habits, Lorian Joly. Le asusta también las madres solteras, etcétera, porque sabe la potencia de las narrativas personales, la potencia de la narrativa de las personas individuales. Hicimos un sondeo del cigarrillo electrónico en Australia, o un estudio. Nuestra misión era conseguir un máximo de narrativas personales que pudiéramos recoger. La mayoría de estas personas ni siquiera había ido nunca a una entrevista y les daba un poco de miedo. Ellos tuvieron valor, se atrevieron. Estaban diciéndole a la administración, una comisión muy intimidatoria del gobierno, que les decían, mira, hay aquí mi narrativa, soy un delincuente y sin embargo me atrevo a vapear en público. Y lo hicieron por centenares, pese a que corrían el riesgo de que se les encarcelara, porque vapear era un delito. No sé si era malicia o incompetencia, pero el caso es que una lista de emails de una tabacalera, cuando se acababa la época de presentación del sondeo, yo estaba rellenando una serie de formularios en donde la gente declaraba en sus historias personales como vapeadores que irían a nuestro estudio, y apareció este titular que a todo el mundo le encantó. Apareció el titular en las portadas de los diarios de Australia, y allí se estaba redefiniendo la manera que tenía el gobierno de arrostrar el tema de los vapeadores. Esto es algo que llevó a una polémica en un marco honrado, franco, pero que tenía que hacerse a este nivel elevado, a un nivel que no sea tan nauseabundo como lo que antes se había hecho. Presidente de la Alianza de Grupos de Consumidores de 3 años, nos hemos esforzado por hablar con los medios de comunicación, hacer alegatos, hablar con los políticos, con las autoridades, hacer todo lo que podíamos, y esto lo he hecho sin siquiera regatear esfuerzos. Me lo he jugado casi todo, mi carrera y todo. El establecimiento es muy fuerte, yo no puedo continuar. Pensaba que estaba quemado, que había fracasado, que ya no podía hacer nada más. Entonces un día, una mañana, me desperté, me di cuenta, mira, ¿sabes qué? Yo de hecho yo tengo la potencia de regular mi propia administración de nicotina, siempre la he tenido porque soy médico y puedo hacer mis propias recetas. Así que empecé a estudiar esta idea, a darle vueltas. Otras personas me pusieron en contacto con Ryan Bolton. Y el principio de todo esto es que la gente estaba encantada con una serie de progresos, de avances progresivos que llevaban a la descriminalización del consumo de marihuana. Había leyes que permitían hacer esto también con el vapeo, pero teniendo unas ciertas normas y de acuerdo con un proceso para llegar a tal fin, tal como había pasado con la marihuana. Así que después de las acusaciones de ser un agresor contra la industria, yo entré en este sector industrial y colaboro con esta fábrica de hace un par
par de años él ha tenido las mismas experiencias negativas, el mismo desánimo, desaliento que yo, los mismos problemas. Teníamos que luchar contra la estigmatización que sufría el sector de fabricación de artículos de vapeo. Además, los ataques también de otras personas que creía yo que estaba explicando solo medidas verdaderas, estaba explicando todo lo que tenía que explicar al público. Yo no podía aceptar que teníamos que seguir así irremediablemente, que había gente muriéndose y yo no podía esperar años a conseguir mis fines. Todo esto me ha consolado, me ha renovado las fuerzas y ahora ha llegado una época donde colaboramos con personas muy dinámicas y estamos lanzando productos terapéuticos de vapeo con varios sabores y es algo muy aceptado por los consumidores e intentaremos aprovecharnos de él, de su popularización al máximo. El sector del vapeo necesita crecer, necesita desarrollarse de la manera que sea y hay que evitar a convertir estos artículos en modas pasajeras, evitar que los niños estén en contacto con estos productos, pero sin retirar cosas como la administración eficaz de nicotina y los saborizantes. No podemos hacer que una compañía comercie este producto per se, sino como elemento que ayude a acabar de dejar de fumar. Necesitamos perfeccionar esta metodología haciéndola al 100% segura y al 100% eficaz. Queremos comprometernos con los legisladores para que mejore la situación. Queremos hacer estudios de prueba y anticiparnos a los problemas, dándole soluciones antes de que el problema se produzca. Mientras hacemos todo esto, colaboraremos con muchísima gente que está en medio. Hemos hablado con ellos, hemos visto el problema del modelo que siguen. Se puede dividir todavía más la comunidad de usuarios. Los que se oponen a lo que hacemos pueden acabar convirtiéndose simplemente en fanáticos irrazonables, y es lo que me interesa conseguir, que acaben autorridiculizándose. Y he aquí un perfil que hicimos de administración, técnicas de administración de nicotina, y aquí algunas curvas exponenciales que necesitamos para augurar la catástrofe de los cigarrillos. Hay dispositivos lanzados últimamente en Japón y Estados Unidos a tal fin. Han creado un 12,5% por año de descenso en los niveles de fumar, algo sin precedentes en comparación con lo que pasaba hace 2 años, por ejemplo, en Japón. Y aquí las curvas de crecimiento exponencial que hemos calculado para llegar a la catástrofe de los cigarrillos, algo que desde luego me apasiona. Elon Musk nunca soñó con hacer millardos de dólares, para eso no se metió en negocios. Él lo que quería era llegar a Marte, esa era su visión. Su visión es la de que el hombre traspase la gravedad y se convierta en un hombre interplanetario. Su negocio es solo de crear el mejor vehículo que se pueda crear para cumplir su sueño. Y el mío también es ese. Ahora estoy en este vehículo. Quiero ser parte de un movimiento que salve 1 millardo de vidas en todo el mundo. Y os hago una pregunta a todos. Considerad cuál es el mejor vehículo para cada uno de los aquí reunidos. Quizás lo que tenéis ahora ya funciona bien. Quizás podáis haceros uno más refinado. Estamos todos afectados por el mismo problema, por así decirlo. Aunque lo abordemos desde diferentes puntos de vista, y es algo increíble. Se ha ido la diapositiva de Elon Musk. No, aún me queda más. Queda una diapositiva más y acabo. Se está creando la tormenta perfecta en Australia más que en ningún otro país. El mercado, 2% de consumidores de nicotina lo hemos penetrado ya. Han ido aumentando las presiones contra nosotros y se están haciendo voces contra nosotros. Y este es el mayor triunfo en sanidad pública. El final del holocausto del cigarrillo es algo que va a llegar, que lo estamos ya tocando con la punta de los dedos, casi que hemos llegado ya allí. Porque en Australia el mercado está ya cambiando. Esto tiene consecuencias globales, porque Australia está en el corazón del proyecto antinicotina. Si puedo ganar en Australia, puedo ganar en todo el mundo. Si no, ¿dónde? Si puedo mantener mi postura allí, la puedo mantener en cualquier lugar del mundo.
que no cometamos errores, arrastramos unos obstáculos, enormes intereses creados, organizaciones de intereses creados, grupos de presión muy importantes que nos atacan. Podemos acabar siendo aislados por las corporaciones tabacaleras que nos atacarán tratando como herejes, como blasfemos. Podemos causar, sin embargo, un gran cambio, un gran terremoto tectónico, salvando este millón de vidas que cada año se pierden debido al tabaco. Y para eso no recurrimos a la prohibición del tabaco, sino disfrutando de algo mejor, no mediante el control, sino haciendo que la gente recupere el poder, lo recupere en sus propias manos, porque acabaremos ganando, porque luchamos contra el tabaco en vez de luchar contra la nicotina. Y así esa es nuestra manera de ganar, porque luchamos por la vida de la gente en vez de proteger una ideología de los intereses de las compañías. Por eso acabaremos ganando, porque hemos abrazado el poder de la industria de la comercialización en vez de venir gobernados por unas reglas obsoletas, inflexibles, inhumanas que acaban siendo inútiles. Abrazamos el futuro, no el pasado. Y por eso ganaremos en nuestra batalla, porque escuchamos, entendemos a los demás, porque creamos alianzas, coaliciones. Nuestra misión es razonable, realista y todos la pueden compartir. Por ese motivo acabaremos ganando al final, porque abrazamos a todos nuestros congéneres humanos. No queremos, lo que no queremos es montar unos dogmas que nadie pueda acabar cumpliendo. Por eso acabaremos ganando, porque ante en la cara de un fumador nos reconocemos a nosotros mismos. Gracias. ¿Me tocan 15 minutos? Vale. Y acabaremos ganando porque tenemos una base, unos cimientos. Foundations. Evidence. Tenemos ya los cimientos echados para ganar. Como mínimo, en muchos países, los oponentes no son más que cascarones vacíos, son grupos de presión comerciales. Y hemos hecho el seguimiento de uno de ellos. Y no era nada no fue un trabajo de detective espectacular, solo fuimos a una notaría y descubrimos que esta organización, que se autorretrata como organismo cívico, su dirección oficial es la de un poderoso lobby. En muchos casos estamos arrastrando a lobbies, grupos de presión, sin personas, sin bases, sin gente. No sé cómo decirlo en inglés, sin personas detrás. Por desgracia, hay países donde estas personas sí que tienen bases. Por ejemplo, en el mundo anglófono, el epicentro, California, la costa oriental de Estados Unidos, allí sí que tienen bases, allí sí que tienen miembros, sí. La maquinaria política allí es potentísima, sí. En general, sin embargo, estos movimientos tienen una base de consumidores. Son pragmáticos, por ese motivo, al fin y al cabo, acabaremos ganando. Desde luego, si esa puerta se nos cierra, siempre podemos llamar a otro.